Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y también desde los estudios centrales de este canal de NTN 24 en Bogotá. No olviden ustedes que al final del programa lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast en SoundCloud. Los invitados nuestros hoy que están en Washington son Pedro Burelli, analista venezolano, y también Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los think tanks, de los centros de pensamiento y de análisis más conocidos de la capital estadounidense. Y el primer asunto tiene que ver, y voy a empezar preguntándole a Juan Carlos Hidalgo, con el llamado Brexit. El pasado 26 de junio hubo un referendo en el Reino Unido en donde el 51,9% de los ciudadanos votaron a favor del retiro del Reino Unido de la Unión Europea, de ese bloque de 28 países, un bloque al que había entrado el Reino Unido en el año 1973. El 48,1% de los ciudadanos votaron no. Pues bien, ahora la señora Theresa May, la primera ministra británica, le envió una carta y fue recibida hoy por Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, en Bruselas. La carta se la entregó Tim Barrow, el embajador británico ante los organismos europeos. Y en esta carta lo que le dice la señora Theresa May es que ha decidido activar o hacer uso del artículo 50 del Tratado de Lisboa, por el cual un país miembro de la Unión Europea puede retirarse. Viene ahora una cumbre el próximo día 29 de abril, también en Bruselas, en la capital belga, para establecer muy bien cómo va a ser este retiro, cómo se va a llevar a cabo el retiro del Reino Unido de la Unión Europea. Y hay datos que se han venido dando en las últimas horas. Por ejemplo, el dinero, lo que importa, las importaciones del Reino Unido de los otros países de la Unión, equivalen a 547 mil millones 234 euros, mientras que las exportaciones son de 517 mil millones 446 euros como consecuencia del Reino Unido hacia la Unión Europea. Bueno, pero el asunto central es qué va a pasar con este cambio de la arquitectura institucional europea con esta carta del Brexit, y se lo pregunto, repito, a Juan Carlos Hidalgo. Bueno, es la carta que envió hoy la primera ministra británica a Donald Tusk, el presidente de la Comisión Europea. Dice que esto no implica que el Reino Unido está renunciando a Europa, ni está renunciando a los valores comunes que unen a los británicos con sus pares europeos. Pero lo cierto es de que ante la alternativa del Brexit, y recordemos que había diferentes alternativas, había lo que se llamaba el Brexit suave, que era simplemente salirse de la Unión Europea, pero permanecer dentro del mercado común europeo, de tal forma que las importaciones y exportaciones británicas no enfrentaran mayores barreras hacia y desde Europa. Ante esa alternativa, la primera ministra dejó muy claro desde un inicio de que el Brexit significaba Brexit, es decir, que el Reino Unido no iba a permanecer dentro del mercado común europeo, y que la nueva relación entre la isla y la Unión Europea iba a ser una relación que se va a negociar desde cero, con un tratado de libre comercio, que según los plazos establecidos por el artículo 50, en teoría debería negociarse en 2 años, pero que en la práctica vemos de que va a ser probablemente mucho más que eso. Recién se ratificó un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá que duró 10 años entre ser negociado y ser implementado. Así que se viene un periodo bastante extenso y probablemente donde va a haber mucha mala sangre entre ambas partes. ¿Por qué? Porque los europeos, por un lado, no quieren crear un precedente de que un miembro se puede salir de la Unión Europea y puede hacerlo en buenos términos. La prioridad número 1, principalmente en Berlín y en París, es mantener la Unión Europea con los 27 miembros que quedan, y que el proyecto europeo no esté en riesgo. Y esto entonces, por supuesto, que va a implicar de que las negociaciones van a ser muy duras, de que los términos que la Unión Europea le va a imponer a los británicos van a ser muy duros, y que probablemente vamos a ver un proceso largo y de muy mala actitud entre ambas partes, por más que la carta de la primera ministra europea haya establecido que este va a ser un divorcio amistoso.
Pedro Burel, recordemos que el Brexit, el referendo para retirar al Reino Unido de la Unión Europea, lo convocó el primer ministro conservador David Cameron, quien ante la derrota pues presentó renuncia. Pero es que ahora vienen más cosas. Dentro del Reino Unido forman parte no solamente Inglaterra, sino también Escocia, Gales y la provincia británica de Irlanda del Norte. El Parlamento escocés, el Parlamento de Escocia, ayer aprobó una moción a favor de convocar nuevamente un referendo independentista. Hubo uno en el año 2014 y el 55% de los escoceses decidieron que querían permanecer dentro del Reino Unido. Escocia forma parte del Reino Unido desde el 1 de mayo de 1707, es decir, hace 309 años, se cumplen los 310 años el próximo 1 de mayo. Esta votación de ayer en el Parlamento escocés fue por 69 votos a favor y 59 en contra. Es decir, que Escocia seguramente convocará nuevamente un referendo independentista y es probable que termine independizándose del Reino Unido, es decir, separándose de Inglaterra, de Gales y de Irlanda del Norte. ¿Quiere esto decir que con esto del Brexit, más con la votación del pasado martes, del día de ayer en el Parlamento escocés, se va a acabar el Reino Unido y que ese armazón que se logró establecer en 1707 se va a acabar como consecuencia de todo esto? Buenos días, Juan Carlos. La verdad es que yo no creo que esto va a ocurrir. Yo creo que son negociaciones internas de reacomodo de qué ocurre en esta Gran Bretaña independiente y qué son las condiciones que tienen estos países semi-independientes, que son los que tú mencionaste. Yo no creo que sería prudente y no creo que nadie en Escocia crea que se puede producir un divorcio al mismo tiempo que está negociándose el divorcio de Inglaterra de Europa. Yo creo que como mínimo se completará la primera fase, los primeros 2 años de la negociación. Quedará pendiente, obviamente, seguramente, algunos elementos en cuanto a la negociación grande, para después Escocia poder decidir. Yo creo que una elección, un referéndum en medio de la tormenta de este divorcio sería bastante como una negociación de la patria potestad o la adopción de un niño en medio del divorcio de los padres. Es decir, un poco caótico tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo, y creo que sería, desde el punto de vista político, para los independentistas escoceses, un error generar el tipo de incertidumbre que le generaría a la población de Escocia sobre dónde están, si están o no están. Recordemos también que la decisión de salirse todavía necesita 2 aprobaciones. Necesita el tratado, la negociación, el acuerdo de salida, va a necesitar la aprobación de al menos 20 países miembros de la Unión Europea para quedar sellado cuál es el tratado de salida, y también tiene que ser nuevamente aprobado por el Parlamento inglés. Entonces, de aquí a algún momento, antes de los 2 años, esto tendrá que aprobarse. Y existe la posibilidad que el mecanismo de salida no sea el que se negocie, sino un mecanismo distinto si fuese el Parlamento el que dice no aceptamos lo que se negoció como mecanismo de salida. Yo creo que la incertidumbre aquí no es, digamos, conducente a un referendo adicional. Yo creo que al contrario, una de las cosas que yo he visto del Brexit es, creo que fue una mala decisión, pero fue lo que se votó en un referendo. Yo estoy totalmente convencido de que la Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, es decir, la Gran Bretaña que conocemos, va a salir al final reforzada de esto. Yo creo que el mundo va a tener un competidor agresivo, va a tener una sociedad muy resiliente. Cuando uno ve esas cifras que mencionaste de intercambio entre toda Europa a Inglaterra, de Inglaterra a toda Europa, esa paridad te demuestra el poderío que tiene Inglaterra por sí sola. Es decir, esto no es que Europa está avasallando al Reino Unido en cuanto a importaciones, sino que el Reino Unido tiene bastante capacidad exportadora, y yo creo que vamos a ver una Inglaterra muy dispuesta a competir, muy dispuesta a mantener una moneda particularmente competitiva, y yo creo que simplemente lo que va a crecer en el mundo es la competencia comercial, la competencia económica, la competencia para inversiones, porque no creo que la tradición inglesa es de sentarse a llorar, a decaer. Yo creo que Inglaterra ha demostrado a lo largo de todo el tiempo ser un país tremendamente resiliente, ¿no? Juan Carlos, yo quiero agregar un tema sobre el referéndum escocés. Yo estuve de vacaciones en Escocia por una semana en julio pasado, recién pasado el referéndum del Brexit.
Y estuve hablando con gente, preguntándole a taxistas, a la muchacha que me cortó el pelo, amigos y demás. ¿Te cortas el pelo en vacaciones? sobre qué pensaban de una independencia, qué pensaban de una posible independencia, un segundo referéndum escocés. Y me llamó muchísimo la atención de que a pesar de que el nacionalismo está muy fuerte en Escocia y uno va por toda Escocia y es muy difícil encontrar la Union Jack, ¿verdad?, que es la bandera británica, por todas partes más bien se ve la Cruz de San Andrés, que es la bandera escocesa. Cuando uno le pregunta a gente que incluso le admite a uno haber votado a favor de la independencia hace 2 años, que admiten de que lo pensarían 2 veces antes de volver a votar. ¿Por qué? Porque las finanzas del gobierno escocés dependerían mucho del precio del petróleo. Cuando se hizo el primer referéndum escocés, el precio del petróleo estaba por encima de los $100. Ahora ha caído a la mitad de eso. Y aparte de eso, es un sector petrolero que está en decadencia. Los pozos petroleros de Escocia se están secando y por lo tanto entonces quedaría en una posición económica extremadamente endeble si se independizan. Y esto no escapa de la atención de los escoceses, incluso los más nacionalistas están al tanto de eso y por eso yo creo que es muy dudoso de que Escocia votara por la independencia si se permitiese este segundo referéndum que busca Nicola Sturgeon. Quiero repetir las cifras que hacía mención, a las que hacía mención Pedro Burelli con respecto a las exportaciones y las importaciones del Reino Unido a la Unión Europea actualmente. 547.234 millones de euros importa el Reino Unido de los demás países de la Unión Europea y exporta a esos países 517.446 millones, es decir, es una cosa que está prácticamente a la par. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde los estudios centrales de este canal. Pedro Burelli, usted es analista venezolano, ha escrito mucho sobre su país y en las últimas horas ha habido noticia en la sede de la Organización de los Estados Americanos de la OEA, precisamente en la capital de Estados Unidos. Hubo reunión del Consejo Permanente de Embajadores, hay 34 países miembros de la organización. Estuvo presente la ministra de Relaciones Exteriores venezolana ayer, la señora Delcy Rodríguez, quien llamó a Luis Almagro, el ex canciller uruguayo, secretario general de la OEA, lo llamó malhechor y traidor y dijo que no respeta los principios de la democracia. Pero ¿qué pasó ayer? Hubo 20 países de los 34 que firmaron un documento según el cual lo que debe hacerse ahora es concretar una hoja de ruta para apoyar los principios democráticos en Venezuela. Todo esto se debe a un informe del señor Luis Almagro en el que ha pedido que se active la Carta Democrática para el caso venezolano, porque él sostiene que en Venezuela no se está respetando la democracia, porque no hay elecciones libres, por una parte, según el señor Almagro, y por otra parte, porque hay presos políticos, tal como han dicho distintas organizaciones del mundo. Aquí la pregunta es, ¿este pronunciamiento ayer de 20 países no vuelve a ser algo vago, algo impreciso, algo que no es concreto, que es algo de lo cual se critica muchísimo a la OEA? Mira, estamos lidiando con un organismo multilateral, pero tenemos que ver cómo se ha avanzado. Es decir, partimos de un tema donde no se quería discutir Venezuela. Es decir, hace 3 años se impidió que la diputada María Corina Machado se dirigiera al organismo y hablara y le explicara qué era lo que estaba pasando en Venezuela. Inclusive países como Colombia se negaron a que ella hablara. Y 3 años después, basado en 2 informes del secretario general, sobre todo este último, que es casi imposible de refutar y durísimo en todo su contenido, en todas sus 75 páginas, obligó a una secuencia en la cual 14 países se pronunciaron la semana pasada de forma inequívoca, mencionando todos el tema de la existencia de presos políticos, que le había costado mucho ponerlos por escrito. Pasamos a una convocatoria de 18 países a esta sesión extraordinaria, unas tácticas dilatorias de parte de Venezuela y 2 países que lo apoyaban, Nicaragua y Bolivia, para tratar de impedir que se diera la sesión, aduciendo causas y razones que no tienen ningún sentido porque terminan o intentan que nos olvidemos que existe una Carta Democrática que no solamente permite la injerencia de los países cuando hay una situación grave, sino que obliga la injerencia de los países cuando hay una situación tan grave como la que el secretario general cuenta sobre el tema de Venezuela. Entonces, termina esa sesión con un comunicado firmado por 20 de los países, obviamente queriendo mantener la presión, estar muy encima del tema de Venezuela,
Y al final lo que estamos hablando es el tema de Venezuela se está discutiendo en el marco de la Carta Democrática, se está discutiendo poniendo atención a lo que el secretario general ha puesto en su informe y en contra de la voluntad de un gobierno que ha hecho todo tipo de maniobras para salirse de lo que es el examen lógico que tiene que someterse cuando eres miembro de una organización que tiene cartas fundamentales en materia de derechos humanos y en materia de democracia. Yo creo que el avance ha sido muy importante. Las expectativas quizás eran muy altas y se pensaba que esta era una reunión para suspender a Venezuela. No, la suspensión de Venezuela, si Venezuela no hace nada para evitarlo, vendría una asamblea general o una asamblea general extraordinaria. Eso no es lo que ocurrió ayer. Ayer era un consejo permanente extraordinario que simplemente había sido convocado a solicitud de estos 18 países y se dio la discusión que se tenía que dar. Se avanzó sustancialmente. 20 países han dejado clarísima su voluntad de que esto sea materia de discusión permanente del Consejo Permanente con miras a llegar a México a la Asamblea General y ver qué ocurrió. Yo veo y me imagino, viendo un liderazgo, por ejemplo, muy nuevo y casi inusitado en la OEA por parte de México. Sí. Yo creo que durante toda la sesión ayer, el embajador de México, que ya de por sí había puesto por escrito en un artículo en el diario La Reforma, muy clara la posición de México, el canciller ha sido también muy claro. Esto es importante que los oyentes lo sepan. México siempre ha mantenido una actitud de no intervención, ha sido muy neutral, no ha ejercido ningún liderazgo en América Latina, en ningún tema. Esta es la primera vez que uno ve a un México tomando una posición como esta. Ya en Mercosur sacaron a Venezuela por violar los instrumentos democráticos y por la violación de otros términos. Entonces se está dando una especie de coalición bastante fuerte de los países grandes, importantes, de las grandes democracias de la región, en contra de un país que tradicionalmente fue democrático y hoy está dando demostraciones de ser bastante cercano o totalmente una dictadura. Juan Carlos Hidalgo, en minuto y medio, ¿coincide con Pedro Burelli? ¿Es esto un avance o la cuestión es más de lo mismo y patear la pelota adelante? Bueno, me alegra en principio que parece haber una mayoría ya de países dentro del foro de la OEA que están a favor de ponerle más presión al gobierno en Caracas. Sin embargo, la declaración o el comunicado que se aprobó ayer, que se votó ayer, era sumamente ambiguo, sumamente laxo, no hacía referencia a presos políticos, no hacía referencia a elecciones. Y uno se pregunta si ese comunicado hubiese sido un poco más fuerte, hubiera establecido esos términos un poco más fuertes, ¿habría habido esos 20 países o se habrían caído algunos más? Y volvemos a donde estamos. Yo soy un poco más impaciente, o sea, creo que la situación que está ocurriendo en Venezuela amerita una posición más firme por parte de los gobiernos de la región, pero vemos de que vamos pateando la bola. Puede ser de que efectivamente en una asamblea general veamos entonces una suspensión de Venezuela en los próximos meses, en un próximo año. Sin embargo, soy bastante escéptico. Creo yo que todavía los países dentro de la OEA están siendo demasiado timoratos en cuanto a la actitud que están con la que enfrentan al régimen de Caracas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa desde Washington y desde Bogotá. Último minuto, el señor Bob Dylan, compositor y cantante estadounidense de 75 años, acaba de aceptar hoy el Premio Nobel de Literatura, cuyo anuncio se hizo el pasado mes de octubre. Dylan no quiso ir a la ceremonia, dijo que tenía compromisos previamente adquiridos, se excusó, pero ahora este fin de semana va a estar en Estocolmo, en la capital sueca, aceptando el Premio Nobel. Tampoco pronunció el discurso que debía haber pronunciado, por el cual iban a pagar $900,000. ¿Es esto un acto de gran humildad y casi de timidez de Dylan, o es un acto de mala educación aparecer solamente ahora? Pedro Burelli. Bueno, creo que es un acto de timidez acompañado por un acto de raciocinio, que es que si no se presentaba dentro de los 6 meses de haber sido otorgado, no se hacía merecedor de los $900,000 y tiene que dar esta charla que la va a dar grabada, entonces cumple los requisitos de la academia, ¿no? Y recibe esos $900,000. Entonces un poquito de timidez acompañado un poquito de sentido común. 15 segundos, Juan Carlos Hidalgo. A mí me gustaría pensar que es timidez, puesto que sería de muy mal gusto, a pesar de que fue un premio bastante polémico que generó muchas reacciones negativas, sería de muy mal gusto si él se rehusase a recibirlo, siendo un premio Nobel tan prestigioso.
Gracias, Juan Carlos Hidalgo, por haber estado con nosotros. Gracias, Pedro Burel. Y yo insisto en que el Nobel hay que dárselo a Joan Manuel Serrat y el maestro Joaquín Sabina también, si se lo dieron a Dylan, pero ya su esposa de la academia. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.